Metrópolis sigue el debate jurídico, que tiene unos visos políticos siempre. Hoy tenemos un experto que sabe explicar y convencer muy bien, que además es amigo. Nos honra tener a Cristóbal Rodríguez Gómez. Cada vez que yo digo Gómez, me dicen en el matutino, te equivocaste. No, yo reivindico el derecho materno al apellido. Y si no, mi madre se enfada. Ah, debe quererme mucho cada vez que lo digo. Cristóbal Rodríguez Gómez discutirá las posibilidades de la reforma constitucional, como hemos hecho en otros programas. Ya está más adelantada, ahora hay comisión, ahora hay otros temas. Luis Guzmán, parte fundacional de Metrópolis, hoy se va a referir al derrumbe del Hotel Francés. Un abrazo a Osiris de León, que también es parte de este equipo. Y Osiris de León, como siempre, en fuegos, ciclones, terremotos, ahí está Osiris. De modo que esa es la oferta, la propuesta de Metrópolis para esta entrega. Cristóbal, me imagino, además tú como profesor de muchos años, que cada vez que vas a un programa, sabes que vas a repetir muchos conceptos, que los manejas, que lo dices, que te los preguntan. Sabes que vas a apelar a tales y cuales artículos de la Constitución y que las dudas siguen. A pesar de lo que dicen los expertos, este público enorme, no solo detrás de la pantalla, sino el que está aquí, después en la pausa te van a preguntar, pero entonces necesita el referente. Siempre. Ahora y después de la presencia aquí de otro querido amigo, Cándido Simón, que él dice que deben incluirse otros detalles para la reforma, o debían incluirse. En aprovechar, ese caso, sí, aprovechar sí se necesitaría el referendo. Bienvenido, Cristóbal. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace primero la reforma constitucional? Muy bien, estoy contento de estar aquí como siempre. Para mí es un honor venir a conversar con usted, con don Luis y con la gente que ve este programa. La Constitución de la República prevé en una serie de artículos que van del 267 al 272 cómo debe procederse para su reforma. Y hay un dato curioso. En la primera línea del artículo 267, que es el texto que abre el procedimiento constitucional sobre la reforma, dice de una manera muy categórica, y es un texto al que nadie casi le hace caso, dice muy categóricamente, esta Constitución solo podrá reformarse mediante la forma que ella prevé. Solo podrá reformarse mediante la forma que ella prevé. Entonces, lo que prevé la Constitución es que para la reforma, para que se produzca la reforma, debe, en primer lugar, elaborarse una ley. Esa ley debe declarar la necesidad de la reforma, enunciar su objeto, indicar los artículos de la Constitución que van a ser objeto de modificación y convocar a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, una vez publicada la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, debe empezar a sesionar dentro de los 15 días posteriores a la publicación de la ley. Digamos, ese es el procedimiento. Luego hay detalles respecto del régimen de mayoría para que se adopten las decisiones, respecto de la conformación, si fuera del lugar, de comisiones especiales dentro de la Asamblea Nacional para las discusiones, la tramitación del articulado objeto de la reforma. Y una vez acordados por las mayorías correspondientes, que es de 2/3 partes, para la modificación de la Constitución de las mayorías presentes en la Asamblea Nacional, entonces se procede a la proclamación del texto íntegro de la Constitución con los artículos reformados. Ese es el procedimiento, digamos, detallado que la Constitución prevé para su modificación. Cuando se dice que la misma Constitución prevé la manera de modificarse, quiere decir que no se puede
no quiero decir inventar, porque podría ser como peyorativo, pero los legisladores no pueden crear una manera diferente para modificar y transformar la Constitución. No, y ese es uno de los temas relevantes, y es el tema de mi próximo artículo, que ya empecé esta tarde de alguna manera. La ley, porque mucha gente ha dicho que la ley que declara la necesidad de la reforma regula tales cosas, que si regula tales órganos, que si regula la Asamblea Nacional, que si es una ley orgánica, que si es una ley de procedimiento constitucional. Esa es una ley que no es nada, es un trámite. La ley que ¿Pasa por el declara... Poder Ejecutivo? No, Eso es importante. no puede pasar por el Poder Ejecutivo. La propia Constitución dice que la ley que declara la necesidad de la reforma no puede ser observada por el Poder Ejecutivo. Y ahí viene un elemento para quizás la confusión o la discusión. Si es orgánica y si no lo es. Y eso no le da la categoría, simplemente que es una ley especial, ¿verdad? Es una ley con unas características especiales, pero quiero insistir en esto. Esa ley, desde el punto de vista práctico, es una fase, un momento, ella es un momento en el procedimiento de reforma que la Constitución prevé. Es decir, esa ley no puede disponer nada que la Constitución no haya detalladamente establecido, porque la Constitución dice que la reforma se hace como ella dice, no como dice la ley. Los legisladores no pueden, las cámaras no pueden disponer en esa ley ninguna potestad, es decir, no tienen potestad para disponer en esa ley nada relacionado con el procedimiento de reforma de la Constitución, porque la Constitución lo prohíbe, porque dice que solo como ella dice se debe modificar la Constitución. Cuando se promulga esta ley, que ahora tengo ese vacío, ¿cómo se promulgaría? Entonces el mismo Congreso. Es una ley que se aprueba, debe ser promulgada y publicada. En la Gaceta. Y publicada. Y una vez De publicada, colección, eso va a ser. y una vez publicada, entonces el Congreso, perdón, la Asamblea tiene 15 días para empezar a sesionar. Mire un dato curioso. Yo estuve esta tarde como jurado de una tesis en UNIBE, una tesis de maestría. Y uno de los temas que planteaba el maestrante en la defensa de la tesis, él cuestiona, y es una cuestión interesante, yo no había reparado en eso, él cuestiona la constitucionalidad de la ley, o mejor dicho, de la reforma producida en el año 1994, porque la Constitución prevé un plazo para la entrada en vigencia de las leyes, un plazo general. Hay una disposición genérica sobre la entrada en vigencia de las leyes que remite al Código Civil. ¿Y qué es lo que dice el Código Civil? En el artículo 1, que las leyes entran en vigencia en el Distrito Nacional 24 horas después de publicadas y para el resto del país 48 horas después. Entonces dice, en el 94 se publicó la ley y al día siguiente la Asamblea empezó a sesionar. Era para resolver una crisis. La Asamblea empezó, pero es un vicio. Empezó a sesionar y entonces no se respetó el plazo de las 48 horas. Entonces el tema es, y yo se lo observé, el tema es que la disposición de la Constitución que dice que la Asamblea debe empezar a sesionar dentro de los 15 días se convierte implícitamente en una excepción a esa regla general sobre la entrada en vigencia de las normas en el tiempo. Porque cuando el texto dice, no, es de una riqueza impresionante, le digo, yo que no había reparado en eso, me encuentro con esta tesis y con además con un llamado de atención tan importante sobre este punto. Yo me imagino que Luis tiene 20 preguntas, además todo lo que tú divulgas y chateas, pero hay un aspecto, y usted que viene de examinar una tesis de ese ambiente de estudiantes inquietos, preguntones y curiosos,
puede existir la ley para reforma de la Constitución y no reformarse, decidir que no. La Asamblea, y esa es otra cuestión importante de la ley, esa ley es, yo la he denominado, es una ley propuesta, una ley guión propuesta. Es una ley que propone modificaciones puntuales a la Constitución. Y esas propuestas contenidas en la ley pueden ser o no acogidas por la Asamblea Nacional. Una vez la Asamblea Nacional, por efecto de la convocatoria que le formula la ley, entra en sesión, esa ley cesa y la Asamblea se convierte en un órgano soberano y por tanto puede perfectamente adoptar modificaciones que no necesariamente estén contenidas en la ley. Puede, o sea, tiene facultad la Asamblea para ir más allá de las proposiciones de la ley. Entonces ahí se podría incluir otras modificaciones. Se pueden incluir. Se pueden incluir. Pero entonces es una ficción que solamente se conoce lo que plantea la ley como modificación. Lo es. Porque es que la Asamblea es el único órgano con facultad para producir reformas. Es como que se abrió la puerta por un caso y de pronto... Y no está atada la Asamblea a las indicaciones particulares que contenga la ley. Claro, en este contexto, si al final se cristalizara el proceso hacia la reforma de la Constitución, yo por lo que he logrado, por lo que he visto, por lo que alcanzo a ver, no creo que se vaya a aprovechar la reforma. Fíjese que en el año 1994, ¿cuál era el objeto de la reforma? Resolver una crisis. ¿En torno a qué cuestión? En torno a el tema de la reelección, que era uno de los acuerdos del Pacto por la Democracia, y el tema de del periodo del presidente Balaguer, del expresidente Balaguer, que debía ser de 2 años. Mucha gente dice que le cortaron 2 años. Le quitaron derechos. Yo creo que él se quedó con 2 años que no le correspondían. Entonces, usurpación. Entonces, ¿y qué pasó? Que en la Asamblea Nacional se introdujeron modificaciones relevantes que fueron luego el motivo, o mejor dicho, la base para el proceso de reformas en el sector justicia. Es decir, se creó el régimen de carrera, la base del régimen de carrera, el principio de inamovilidad de los jueces. Se modificó el régimen de control de constitucionalidad de las leyes, se creó el Consejo. Se estableció el principio. Pero eso no se tenía en cuenta, eso fue hasta una sorpresa. Entonces quería decir que no quita la posibilidad de que surjan sorpresas cuando se abra esta caja de Pandora de la reforma, porque como la reforma lo que trata específicamente es de habilitar al señor presidente Danilo Medina para que pueda reelegirse o optar por la candidatura para el 16. No sé cuáles son las motivaciones de que lo está haciendo bien, porque todos los presidentes se eligen para que lo hagan bien. No le mete el asunto político, por Dios, a Cristóbal, eso lo vamos a discutir cuando hablemos del Hotel Francés. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de la comisión designada ahora, cuáles son las implicaciones, y que no se nos quede el referendo, porque todavía se sigue discutiendo eternamente si sí o si no. Una pausa y regresamos con don Cristóbal Rodríguez Gómez. ¿Por qué la comisión? ¿Qué significa la comisión? Si es una salida política, mientras tanto, y si la comisión tiene un plazo establecido o eso no tiene ninguna regulación. Sí, el reglamento del Senado prevé la existencia de la posibilidad de creación de comisiones, y la comisión tiene plazos para operar. O sea, no puede
esperar para emitir su dictamen, su opinión sobre la cuestión que se le encomienda antes de que, no puede esperar a que termine la legislatura. No puede esperar a que termine la legislatura termina en agosto 16. En agosto 16. O en Pero, mayo, junio, sí. Pero lo que tengo entendido es que la comisión que debe estar integrando en lo que queda de semana, quizás los primeros días de la próxima semana, hacia la semana que viene, a mediados, un poquito después de mediados de semana, estará ya en funciones y presta a rendir un informe. Personalmente creo que si se le toma mucho tiempo dentro de lo establecido, o sea que se toman el tiempo, va a favor del gobierno y del propio partido, porque esto ha distraído la atención sobre muchos otros asuntos trascendentales. Y yo creo que a ellos les conviene porque ellos están en como dicen, a la cabeza de todo. Sí, hay muchos otros asuntos trascendentales, lo que pasa es que ese es un tema trascendente, no es un tema banal. Pero es decir, distrae. Mire, vamos a volver al referendo, aunque yo pienso que estamos muy encaminados ya en el proceso, doctora, independientemente de las diferencias políticas y de los problemas políticos que sí tiene el PLD ahora mismo. Pero ya con una comisión designada, con un texto ya redactado, volver al asunto del referéndum como que es ir atrás. Sin embargo, muchos expertos en constitución, no digo constitucionalistas, pero profesores de larga data, analistas de hace mucho tiempo, siguen publicando artículos, a veces para decir que el referendo tú tienes que leerte muchos párrafos, muchos caracteres, como un estilo ya superado, pero ¿por qué no es necesario el referendo, doctor? sí, Convenza a Luis. El argumento que se ha utilizado, o que han utilizado quienes defienden la necesidad del referendo, es que la reforma, en la medida en que tiene por objeto restituir la reelección presidencial consecutiva, afecta el derecho fundamental de elegir y ser elegido. Ese es el argumento. Y a mi juicio es un argumento errado, es un argumento que no se sostiene en derecho y que no toma en cuenta la naturaleza de la figura jurídica y política de la reelección. Porque la reelección, sobre lo que trata, es sobre, la discusión sobre la reelección es una discusión sobre el ejercicio del poder, sobre los límites más o menos flexibles a el ejercicio temporal de la presidencia de la República. Es decir, ¿cuál es el tema político grueso en el fondo de la discusión sobre la reelección? ¿Cómo hacer compatible la necesidad que tiene un gobernante de ejecutar un programa de gobierno? Entonces, ¿cuál es el tiempo razonable para que ese programa de gobierno se pueda ejecutar? Para que esa visión del Estado, para que esa visión del gobierno que tiene el presidente de la República y su equipo lo puedan llevar a cabo. Es decir, hay gente que dice 4 años es suficiente, otros dicen no, 6 años, otros dicen bueno, como 4 quizás no sea suficiente y 6 puede ser demasiado si el gobierno es malo. Vamos a definir, a establecer la posibilidad de que el presidente, si es popular, pueda reelegirse para que continúe en la ejecución de su programa. Ahora, reconocer un tiempo razonable para la ejecución del plan de gobierno sin que ese tiempo sea demasiado prolongado, que permita
una concentración exorbitante de poder superior a la que ya tiene reconocida constitucionalmente el presidente de la República. Esa es la cuestión que está a la base del diseño de la reelección. Y por tanto, perdóname Luis, y por tanto, la discusión es una discusión esencial y exclusivamente política. Es una discusión esencial y exclusivamente sobre controles de poder. Aquí nadie tiene comprometido su derecho de votar y de ser votado. Nadie, ningún ciudadano lo tendría si se aprobara la modificación constitucional y se restituyera la reelección. El presidente no tendría limitado su derecho. Y eso sí le daría garantía de un asunto, un derecho que convierte el orgánico, que cambia fundamental. Y entonces por eso se requeriría el referendo, si se afecta el derecho de la ciudadanía. Claro, sí. Que quería citar específicamente los distintos casos que cita la Constitución. La Constitución prevé cinco aspectos que deben ser ratificados mediante un referendo aprobatorio si la reforma versara sobre ellos. El primero es el tema de los derechos. El segundo, el relativo al régimen de la moneda. El tercero, el que tiene que ver con el régimen de ciudadanía y extranjería. El cuarto, el que tiene que ver con la modificación del procedimiento de reforma de la propia Constitución. Y el quinto, el que tiene que ver con el régimen territorial y de los municipios. Es cuando se trata de modificar uno de esos 5 grandes temas de la Constitución. Y no son enunciativos, son limitativos. Taxativos. Son esos 5, sí. No más. Entonces, el derecho de elegir y ser elegido es un derecho incuestionable e incuestionado. Entonces, si no es sobre eso, ¿sobre qué es? Vuelvo al tema, sobre una cuestión necesaria. Al presidente hay que establecerle un límite temporal, porque por no tener ese límite temporal tuvimos los desastres de los 12 años del Balaguerato, y tuvimos Trujillo, y tuvimos toda la historia de ultrajes al régimen de derechos como resultado de gobiernos despóticos que han logrado convertirse en despóticos como resultado de no tener controles políticos ni controles temporales. Ahí yo voy, Cristóbal. Tú señalaste hace unos instantes que es necesario la motivación en la ley, la motivación del porqué de la reforma. Y hablaste de un programa de gobierno que puede ser que el presidente lo que ha planteado tome más tiempo. Ahora bien, ¿cuál es ese programa que fue aprobado por el pueblo, que él está ejecutando, que requiere más tiempo y que lo justifica? Y cuando se habla de la popularidad, y yo señalo, independientemente de todas las situaciones y problemas que acarreamos, con los problemas de luz, con el endeudamiento, con los problemas de salud, los mismos problemas y contradicciones de educación, bueno, el desempleo, el alto costo de la vida, independientemente que el dólar y que está controlado, pero no se controla el peso porque el peso cada vez tiene menor valor adquisitivo. Entonces que dicen, no, porque lo está haciendo bien, y que además, una cosa que no lo dice ahí, que lo dicen los miembros del partido, de su grupo, que es la única que ellos tienen como la carta de triunfo para mantener el poder en el 2016. ¿Cómo? Entonces yo digo, ahí hay una cuestión de un interés particular de un sector contra los otros que van a terciar en el partido. ¿Y por eso tú crees que es necesario el referendo? Entonces, no. A lo que me refiero, que ahí sí violenta los derechos de todos los demás, de los demás partidos, porque dentro del PLD ha dicho un sector que lee la garantía para el triunfo en el 2016, por eso hay que llevarlo. Entonces, óyeme, eso es fuerte, no es el programa, es que ese es como en estos momentos que le garantiza el triunfo.
Entonces le está violentando el derecho a los demás porque él fue elegido mediante unas reglas donde había aceptado que eran 4 años y podía reelegirse en 4 años después. Entonces, allá está pasando algo. Sí, pero ahí hay un problema. Y ahí es donde yo diría, se necesita llevar algo. Pero ahí hay un problema que no es jurídico, es un problema político. Ético. Es un problema primero político y luego un problema de institucionalidad. Es decir, yo creo que la modificación de cualquier norma, cualquiera, la Constitución o cualquier otra, con el designio, con la finalidad expresa de favorecer a una persona o a un grupo, es una cuestión que no tiene nada que ver con la institucionalidad. Eso yo creo. Pero que eso suceda o que deje de suceder no es una cuestión jurídica. Es una cuestión política y que a lo que interpela es a la catadura democrática del liderazgo político y de la cultura política en la República Dominicana. Porque el problema de fondo en esta cuestión es que esa ha sido una práctica inveterada en nuestro país desde la fundación misma de la ¿Cuántos República. son? 32, 38. Mira, hay un aspecto que aunque tú me has convencido, de alguna manera y en otro foro lo hemos discutido, tiene que ver con la reforma constante en la Constitución. Eso lo maneja, exacto, mira como dicen los muchachos, eso se maneja en las esquinas. Siempre se reforma la Constitución para satisfacer los intereses de un grupo político y eso afecta la naturaleza de ese texto que es la Carta Magna y la Ley de Leyes. Sin embargo, hay toda una corriente de constitucionalistas, que ahora hay muchos y buenos en el país, que dicen que eso no afecta a la esencia de la Constitución. Sí, yo creo que lo que pone en entredicho la fuerza vinculante de la Constitución no es la frecuencia con la que se modifica. Lo que la hace perder respeto ante la ciudadanía son los motivos por los que se producen las modificaciones constitucionales. Porque siempre que sea para mejorarla, es decir, y beneficiar al pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un proceso de reforma constitucional orientado, o mejor dicho, cimentado sobre la base de un análisis estructural de la situación institucional en la República Dominicana? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a discutir cómo conectar la adaptación de la Constitución a la solución de los grandes problemas de marginalidad, de equidad, de dotar, de darle mayor capacidad al Estado para intervenir en la regulación del aparato económico nacional? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que intentamos conectar una iniciativa de reforma con la idea de atacar los grandes males? En el 2010, para muchos tuvimos eso, sabemos en el fondo cuál fue la motivación detrás de la reforma, por un lado, y por otro lado, sabemos además que el texto originalmente sometido a la Asamblea Nacional por el Poder Ejecutivo de entonces fue una cuestión providencial que no se aprobara ese texto. Es decir, hubo que discutir mucho y pulsear mucho en el debate público para que ese texto originalmente sometido fuera objeto de modificaciones relevantísimas. Cristóbal, aquí hubo juristas que señalaron y que participaron en la redacción y luego se salieron, que señalaron que se violentaron más de 22 artículos de la Constitución que estaba vigente. Tenemos que hacer una pausa. Y yo insisto, ahorita que iba a citar, era para hablar de leyes orgánicas y eso, pero hay un detalle importante. La competencia de nuestros tribunales superiores, porque no me gusta decir altas cortes, para decidir si todo este proceso es correcto o no es correcto. Eso lo vamos a discutir cuando regresemos y recuerden que Luis se va a referir al Hotel Francés y a su derrumbe. Otra pausa.
El 80% de las familias aquí dependen directa o indirectamente de las flores. Cuando no tenemos dinero para surtir el negocio, nosotros le cogíamos a los prestamistas, los de los carritos. Los prestamistas que vienen son ambulantes, entonces nos prestan tasas altísimas. ¿Tú te imaginas que uno coja 10,000 pesos un carrito y darle 1,000 pesos semanales? Tenía esta vez hasta que coger la comida fría para pagarle esos cuartos a esa gente porque se revoltean. Queremos tener más producción porque de esto uno se mantiene y se mantiene 2 o 3 gente de ellos. Entonces esa fue la cosa que le pedimos, señor presidente. Por favor, nosotros queremos seguir viviendo aquí en el campo, déjenos aquí. Entonces fue la parte que más le interesó al presidente. Bueno, fue un proyecto tripartito. Nosotros solicitamos para fomento de flores, para la construcción de invernaderos. La otra parte fue para capitalizar a las mujeres que venden en la calle. Y de ahí para allá nosotros hemos ido aumentando porque salimos de los carritos y nos quedamos para surtir el negocio y para seguir trabajando. Nosotros fuimos y compramos un plástico, un rollo de plástico y una madera para mejorar el invernadero, que ustedes están viendo parte de la producción, y en otro lugar tenemos otro invernadero donde tiene una producción muy buena. La asociación de nosotros debe estar cubriendo alrededor del 70% de las flores que consume el país. Hasta uno ve lo que uno está trabajando y uno ve que está bueno, uno se alegra. Un productor aquí con 4 tareas de rosas puede vivir. Anexado a todo eso, el presidente nos ofreció un seguro para nuestra cosecha en caso de que haya alguna catástrofe, que cubriría hasta $15,000. Un tractor para nosotros preparar nuestra tierra, nos lo regaló, tenemos el tractor ahí. El play sin pedírselo, y entonces la canalización de los ríos, que la mayoría de los terrenos aquí están a orilla del río. Nos ofreció, nos va a construir una carretera que necesitamos de acceso a la parte de productores, la carretera de cubierta. Y también nos están ayudando los caminos vecinales y nos están construyendo la clínica. Entonces el cambio ha sido del cielo a la tierra, ha sido tal el cambio que a la asociación se han estado integrando, mensualmente han estado integrándose socios nuevos, cuando han visto el cambio que hemos dado. El dinero se está trabajando con él, se le está sacando provecho. Nuestro presidente ha tomado eso en cuenta y que realmente ve que es una oportunidad más que nosotros tenemos a través de él para poder nosotros dar unos buenos frutos a la sociedad. Si es así, si se sigue como vamos, no vamos a tener la necesidad de ver tantos jóvenes vagando ni emigrar a las grandes ciudades. Así construimos una patria democrática e incluyente. La competencia de nuestros tribunales para decidir esto. Pueden pelear en la asamblea, pueden los doctrinarios hablar, pero yo llevo un recurso, apodero uno de los tribunales y ya resuelvo. Me ha encantado cada vez que se le toca este tema a Cristóbal Rodríguez Gómez, que él dice, me encanta el tema, y repito el encanto, porque así mis estudiantes saben lo que no se debe hacer. Lo que nunca se debe hacer. Nunca se debe hacer. Hay 3 aspectos relacionados con la judicialización de este proceso y con la potencial continuación de la judicialización del proceso. Uno son las acciones de amparo que se han interpuesto con la finalidad de frenar el proceso. Es decir, con la pretensión de que un tribunal le prohíba al Congreso aprobar una ley y a la Asamblea modificar la Constitución. Es una cuestión que no tiene el más absoluto, el más mínimo sustento en derecho. El amparo... En nuestro derecho, Cristóbal, porque eso ha pasado en otros... En nuestro derecho el amparo es una vía procesal, una herramienta concebida para salvaguardar derechos fundamentales, para más nada. El amparo sirve para salvaguardar derechos, los derechos que la Constitución prevé. Lo que significa que cuando usted va a un tribunal de amparo, cuando lo apodera de una acción de amparo, lo primero que usted tiene que explicarle es cuáles son los derechos que le están violando a usted o a quien usted representa. Y tiene que tener legitimidad para representar a quien dice que representa, lo cual implica tener interés directo, personalmente comprometido, jurídicamente protegido y legítimo. Ninguna
Ninguna de esas Y cuestiones. un interés colectivo, yo me erijo en representante de la sociedad. No, es que lo que pasa es que los derechos colectivos es una cuestión que también se entiende mal. Es decir, los derechos colectivos no son los derechos que afectan a un grupo o que afectan a la sociedad. Los derechos colectivos son una categoría jurídica muy bien estudiada y muy bien analizada. Es decir, lo que descubrimos en algún momento fue que existen los entes colectivos, es decir, que existen los partidos políticos, que existen los sindicatos, que existen las asociaciones de padres, que identificables con intereses de grupo, pueden actuar en defensa de su interés colectivo, pero de su interés colectivo. Por Es eso decir, los partidos pudiesen. Usted no puede ir siendo miembro de un sindicato a defender los derechos del sindicato en nombre de que son derechos colectivos. Son los miembros del sindicato. Cristóbal, mira, se me ocurre lo siguiente, los partidos que terciaron en las elecciones en el 2012 y que perdieron, no pueden alegar también, en base a eso que tú acabas de señalar, que los deseos del grupo, del sector, del presidente Medina, que quieren ahora que él pueda optar para el 2016, violentaría también los derechos particulares o colectivos de esos grupos, de esos partidos. Sí, pero ¿cuál derecho? No, el derecho es el siguiente. No se adquiere un derecho como lo adquirió el señor presidente y su equipo para gobernar, y no se pasa y distrae los recursos del Estado, el poder que le da ejercer esa posición de presidente de la República, que se están distrayendo recursos en el siguiente sentido. Señores, la actividad y las responsabilidades de los funcionarios, de los ministros, no es distraer los recursos del Estado para los fines que fueron establecidos y ellos lo distraen. Pero eso puede ser base para un amparo. Pero sí, lo que yo digo, sí se puede alegar lo de los partidos que participaron. Es que eso no es materia de discusión jurídica. Si eso pasa, lo que está en cuestionamiento es el funcionamiento de las instituciones de control político y de fiscalización. No es otra cosa. Entonces debiéramos aprovechar en la reforma y poder eso de alguna manera controlarlo, porque esto se va a seguir repitiendo. Pero eso no permite lo que pasa es que eso no da pie, ni puede dar pie a una acción de amparo. Vamos a modificar lo del amparo para que pueda ampliarse. Bueno, eso es otra discusión. Entonces, está la cuestión del amparo. No hay asidero jurídico para intentar frenar un proceso de reforma. Usted puede tener motivaciones políticas, y si tiene el poder suficiente, el ascendente social y político suficiente, entonces lo puede parar. Yo no tengo problema con la reforma, sino con la reforma para los fines como ahora se está procediendo. Es con la finalidad de cambiar para continuar el que está, porque los grupos de su partido han señalado que con el único que ellos ganan. Es un interés. Pero entonces una sentencia no puede impedir la reforma constitucional, ese es el tema. No, y el otro escenario es un escenario post-reforma. O sea, hay gente que ha dicho que se puede ir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el resultado de la modificación constitucional. Es decir, lo cual no tiene tampoco sentido, porque el Tribunal Constitucional o el órgano supremo de administración de justicia de que se trate en cualquier país, deriva sus facultades, deriva sus atribuciones, deriva su existencia de una decisión de la Asamblea Nacional, de un mandato de la Asamblea Nacional. Usted no puede entonces cuestionar, el propio origen, la juridicidad, la validez jurídica de los actos emitidos por el órgano al que usted se debe como institución. Pero además, la Constitución Dominicana tiene una disposición en el artículo 267 que hace una diferencia con Costa Rica, que hace una diferencia con la Nicaragua de Daniel Ortega y que hace una diferencia con Honduras, que es donde se han presentado escenarios en que el Tribunal Supremo
ha anulado disposiciones de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 267 de la Constitución Dominicana? Que ningún poder público puede suspender ni anular. Bien, se nos ha ido el tiempo, nos avisan por esta tecnología maravillosa. Cristóbal, mil gracias y regresamos con unos minutos del derrumbe del Hotel Francés. Hace 2 años hay unos trabajos de remodelación, hay una gran expectativa para el rescate de una zona hermosísima de la ciudad capital. Y este desastre, yo pienso que para ustedes los técnicos ha sido algo como un frenazo, ¿verdad? Un mazazo. ¿Qué pasó en el Hotel Francés? Bueno, particularmente para mí no fue una sorpresa, ya que hacía un tiempo, más de 1 año y pico, habíamos dicho que estas excavaciones debieron de haber aprovechado para consolidar todas las fachadas, los frentes de las edificaciones coloniales con unos encofrados metálicos que quedaran permanentes y inyecciones de hormigón entre la fachada y el encofrado metálico apenas a 1 metro, que se profundizara y se hicieran inyecciones para consolidar las zapatas de todas esas edificaciones perimetrales a donde se iban a hacer las excavaciones, previendo las acometidas de agua, la descarga de aguas negras, etc. Y luego de consolidar todas esas cimentaciones, entonces se procediese en los centros de las calles a hacer esas excavaciones, pero que no pasasen de más de 360 de ancho, o sea, estamos hablando no más de 2 metros de cada lado. Y que ese tipo de excavación se hiciese de la forma que evitase las mayores vibraciones posibles. Lo hay en los sistemas. En otras ciudades que tienen edificaciones, no solamente coloniales, hasta más antiguas que las nuestras en Europa, se aprovecha el fortalecimiento, la consolidación de todos los frentes cuando se hacen este tipo de intervención. Ahora se habla de que los responsables fueron los que hicieron las excavaciones. No, los responsables son los técnicos de las instituciones que no establecieron el procedimiento para que se ejecutaran las excavaciones. ¿Dónde estaba ICOMOS? ¿Dónde estaba Patrimonio? ¿Dónde estaban los técnicos de obras públicas? ¿Dónde está escrito el procedimiento de intervención que pudiese llevar al traste esta situación? ¿Dónde están los que dirigen de turismo, los técnicos del procedimiento para estos fines? Arquitecto, señores, yo le estoy diciendo que se aproveche. Una pregunta se consolida. que estuve conversando con el gran amigo Ciris de León también, y usted lo escuchó. ¿Por qué esa edificación ha resistido terremotos, ciclones, inundaciones y esta vez se derrumba? No, doctora, es que, vuelvo a le digo, otras pudieron haber colapsado y sabe Dios en un futuro colapsen, porque las mismas vibraciones a que fueron sometidas y que no se han caído pueden haber fracturado parte del bulbo de la cimentación de las rocas, de las piedras que le han dado sustentación a todas estas edificaciones. Aparte de que he dicho que las excavaciones han sido temerarias y hemos tenido suerte que esto no haya sido mayor, gracias al tipo de suelo de la ciudad colonial en la que están asentadas estas edificaciones, señores, que no son zapatas con varilla ni mucho menos. Entonces, como le digo, si se hubiese hecho perimetralmente a 1 metro como mínimo de las edificaciones, con encofrados metálicos empotrados que se entierran y quedan permanentes a más de 1,5 metros hacia abajo, y se hacen inyecciones de hormigón para consolidar las cimentaciones de las edificaciones antes de hacer las excavaciones, dejando previsto... Pero entonces, de acuerdo a lo que usted dice, puede ocurrir en otras edificaciones. Pero claro que puede ocurrir en edificaciones que ya fueron, que ya se hicieron las remodelaciones de las vías y todo, porque muy probablemente muchas de esas edificaciones han sido afectadas por las mismas vibraciones
y haberse debilitado. Lo que ocurre es que las cosas no colapsan de inmediato. Aquí tuvieron lamentablemente este aviso para que puedan tomarse medidas preventivas para lo que ya se hizo y para lo que van a continuar haciendo. No obstante, yo me pregunto, ¿cuál fue el procedimiento con fecha técnico que establecieron las instituciones que están destinadas a asesorar para estos fines? Usted mencionó dos instituciones Sí, compuestas Icomos, por amigos suyos y míos. No, es que esto no es Por eso le digo. amistad, esto es de los técnicos responsables que deben de haber asumido previsto el procedimiento. No pueden señalar ahora, no, porque obras públicas, porque el otro se fue fuera de control. Pero ustedes establecieron un procedimiento de intervención con estas excavaciones temerarias que cuando le empezaron a hacer desde el principio, hace más de un año y pico, nosotros en un programa aquí, y cuando empezaron ciertos pininos, el mismo Emilio estaba sorprendido del procedimiento, me refiero al arquitecto Emilio Brea, y nosotros decimos, ¿cuál es el procedimiento para los fines de intervención de estas excavaciones? Bueno, esto, usted no deja tranquila a la población con eso que ha dicho, Luis. No, es que se han debilitado. Y no quiero ser con esto alarmista, como nos señalaron algunos amigos hace un año y pico, cuando nosotros dijimos, señores, estamos debilitando toda la sustentación de estas edificaciones coloniales, victorianas, etcétera. Y me va a contar usted al oído después por qué los terremotos no y las excavaciones sí. Y gracias por seguir con Metrópolis ustedes.